Bueno, hola chicos, yo soy la doctora Prátola. Hoy vamos a ver y hablar un poco de hidrocarburos. Es una clase bastante relevante para lo que es el parcial y el final, así que ténganlo en cuenta. Si en algún momento llegan a tener alguna duda, queda a disposición mi mail, o si están en el grupo de Facebook me pueden escribir, así la despejamos. No les prometo que no me interrumpa mi gata en todo el video, así que bueno, vamos a empezar. Bien. Bueno, hay algunas generalidades que tienen que tener en cuenta acerca de los hidrocarburos, ¿sí? Y un poco es su composición química, porque nos va a hablar, quierase o no, del tipo de toxicidad y tiene relevancia clínica también, ¿sí? Bueno, como todos saben, son compuestos que están formados por moléculas de hidrógeno y de carbono. Es un concepto general pensar que vienen todos o que derivan todos del petróleo, pero no es así. Hay algunos que derivan de algunas plantas, como por ejemplo la trementina, que es un derivado de la resina de pino, ¿sí? Eh, Son intoxicaciones que preponderan en lo que es el ámbito laboral y la toxicología laboral, es decir, son más frecuentes ahí y generalmente uno lo tiende a relacionar con ese área, pero no es el único ámbito en donde se van a ver, ¿sí? Piensen que los hidrocarburos también forman parte de lo que son, por ejemplo, los productos de uso doméstico. Para eso tienen una clase aparte, pero bueno, ténganlo en cuenta, ¿sí? Hay un montón de productos que se utilizan en el hogar y que pueden estar a fácil alcance, que contienen hidrocarburos y pueden producir una intoxicación de este tipo, agentes de limpieza, ciertas pinturas y demás. Tengan en cuenta que a temperatura ambiente los vamos a encontrar como líquidos y en ciertas condiciones de presión y temperatura, y estos líquidos emiten gases. A ciertas composiciones, como decía, de presión y temperatura, los vamos a encontrar como gases. Eh, Eso también es importante a la hora de tener en cuenta más que nada de lo que hablábamos hace un rato de la toxicología laboral, el ámbito laboral. Esto hace que la vía más común de intoxicación sea la inhalación de vapores, ¿sí? Es lo más frecuente, por lo tanto se absorben rápido de manera pulmonar y logran concentrarse mucho en lo que es sistema nervioso central. Bien, como les comentaba entonces, son intoxicaciones que suelen ligarse a lo que es el ámbito laboral. Piensen que estas personas están expuestas de manera crónica a estos tóxicos, ¿sí? No es que eventualmente tienen un encuentro con estos productos, sino que hace años, bueno, depende obviamente el caso del paciente que tengan enfrente, pero generalmente hace años que vienen manipulando el mismo producto. Puede que metabólicamente estén adaptados eh, a ciertas alteraciones, pero siempre van a tener algo característico que los lleve a pensar este tipo de intoxicación. Por eso a la hora de hacer la anamnesis siempre es importante tener en cuenta de qué trabaja el paciente, en qué ámbito trabaja y qué productos manipula. Si eso se los puede describir, suma muchísimo a lo que es el algoritmo del pensamiento clínico de a qué tipo de tóxico puede llegar a estar expuesto. Bien. Entonces, es por eso que para este tipo de exposiciones, insisto, generalmente las laborales, es necesario cuantificar cuáles son los niveles seguros de exposición. Es decir, esta persona va a estar expuesta a esta sustancia durante una cantidad de tiempo y a un nivel determinado. Entonces, es necesario cuantificar eso para ver ante qué nivel y durante cuánto tiempo va a estar expuesto y cuál va a ser la clínica que podría llegar a presentar de acuerdo a esos niveles de exposición, ¿sí? Para eso vamos a definir ciertos niveles máximos de exposición por debajo de los cuales ya empiezan a haber efectos adversos en el organismo, ¿sí? Bien, y eso es lo que tenemos acá. Fíjense si están siguiendo con la diapositiva, que tienen la definición de lo que serían estos niveles de exposición, y dice, los niveles de exposición fijados para una sustancia comprenden los niveles máximos compatibles con un riesgo mínimo de producción de un efecto adverso en el organismo. Esto quiere decir que hay ciertos niveles de exposición al tóxico que van a llegar a un cierto umbral y que a partir de ese umbral el efecto adverso que se va a ver es mínimo.
¿sí? Y a medida que esto se vaya modificando y vaya aumentando, los efectos adversos van a ser mayores, ¿sí? Esto lo vamos a poder cuantificar en laboratorio, como para tener un parámetro y ver en dónde está parado nuestro paciente y cuál va a ser la conducta que vamos a tener que tomar. Eso lo vamos a ver un poco más adelante igual. Pero sepan que ante determinado tipo de sustancias, estos niveles máximos ya están prefijados, eso ya está estandarizado, y uno sabe que ante cierto tiempo de exposición y cierto nivel máximo umbral de exposición en donde aparecen estos marcadores biológicos, ya vamos a tener que tomar conducta, ¿sí? Esto es un poco lo que les mencionaba. Vamos a tener valores límites umbral, ¿sí? Valor límite umbral. Hay tres tipos de valores límite en el aire y uno en el organismo. No es necesario que sepan esto para el examen, pero sí es importante que lo conozcan, ¿sí? No me voy a detener en leerles las definiciones porque eso lo pueden hacer ustedes, pero sí nos vamos a detener en el valor umbral del organismo, ¿sí? Que representa la concentración máxima de una sustancia o de los metabolitos de esa sustancia en un medio biológico, ¿sí? Quiere decir, es cuánta dosis entró al organismo de esa sustancia a la cual yo estuve expuesto, ¿sí? O el metabolito de esa sustancia a la cual yo estuve expuesto que está presente en el organismo. Bien. Bueno, es para que sepan que estos valores no salen de la nada, ¿sí? Sino que son recopilados de ciertas fuentes de información. Generalmente, como ya saben, la mayoría de las cosas en medicina, investigaciones en animales de experimentación, en estudios de observación retrospectiva y a veces en investigaciones que se realizan en humanos. A veces se ponen a observar ciertos grupos de trabajadores expuestos a este tipo de sustancias y a partir de ahí se hacen estudios observacionales y se sacan estas conclusiones, no es que sale de la nada. Bien, quizás lo que nos va a ser un poco más útil a nosotros como toxicólogos, como clínicos o cualquier especialidad que ustedes hagan, insisto, nunca dejen de tener en cuenta de dónde proviene el paciente en cuanto a lo ambiental y cuál es su trabajo, ante qué sustancias puede llegar a estar expuesto. Otra de las herramientas que nos va a sumar a la detección del tipo de intoxicación y al manejo es la toxicovigilancia, ¿sí? En donde lo que tenemos que tener en cuenta es, como siempre, el lema de Paracelso es el tiempo de exposición y la cuantía, ¿sí? El grado y tipo de peligrosidad del tóxico al que se está expuesto. No sé si ya tuvieron la clase de emergencias químicas, pero hablamos un poco de eso también. Antecedentes personales que puedan llegar a ser al paciente susceptible a ese tóxico. Bueno, obviamente los hallazgos de laboratorio y los hallazgos clínicos, conocer, como siempre decimos en tóxico, conocer a la sustancia para saber ante qué nos encontramos, ¿sí? Y con qué cartas podemos barajar y qué cosas podemos esperar, y los marcadores biológicos, ¿sí? Eso también va a ser una herramienta bastante importante a la hora de trabajar con estos pacientes. Bien. Y ahora nos vamos a adentrar directamente en los tipos de hidrocarburos. Bien. Acá tienen un cuadrito, pero ustedes lo pueden ampliar. Piensen que yo en la diapositiva lo tengo que sintetizar, pero lo pueden ampliar con la bibliografía, ¿sí? Donde tienen, como siempre, los tóxicos más relevantes. Hay muchísimos más, pero vamos a tratar los que más frecuentemente vemos y los más relevantes. Bien, a los hidrocarburos los vamos a estudiar dividiéndolos según su fórmula química en alifáticos, aromáticos o halogenados, ¿sí? Según su estructura química, perdón. Con respecto a los alifáticos, como fuentes vamos a tener el querosén, la nafta, el agua ras, tiner, el gasoil, diésel. Los aromáticos generalmente son destilados de la hulla, ¿sí? Que es un tipo de carbón, benceno, tolueno, xileno en este caso, y los halogenados como el tetracloruro de carbono, el cloroformo, el diclorometano. Bien, vamos con la toxicocinética de cada uno. Me voy a detener a hablar de la toxicocinética y la toxicodinamia de los alifáticos, después seguimos con los aromáticos y los halogenados.
Generalmente a los alifáticos, de todas maneras, ya vimos las fuentes, más o menos podemos relacionar que se los utilizan como combustibles, ¿sí? Mencionamos al aguarrás, removedores, thinner, solvente de pinturas, desengrasantes, abrillantadores, ¿sí? Estos hidrocarburos tienen baja tensión superficial y viscosidad y son altamente fluidos, ¿sí? Esto hace que en el caso, por ejemplo, de que el paciente pueda llegar a ingerirlo, tenga mayor predisposición a aspirarse, ¿sí? Porque al líquido ser más fluido podría llegar a pasar a vía aérea. Bien, en los aromáticos nos vamos a detener en el benceno, el tolueno, xileno. El benceno es componente de pegamentos, ¿sí? Generalmente suele ser una sustancia de abuso, solvente de pinturas, es parte del látex, tiene la particularidad de ser muy inflamable. El tolueno suele eh, formar parte de detergentes, adhesivos, pegamentos, también se le utiliza como droga de abuso, todo lo que es aspiración de pegamento, ¿sí? La famosa bolsa de pegamento, bueno, son estos. La aspiración de epoxirran en la bolsa de madera es esto. Bien, el xileno lo mismo, más o menos sirven para los mismos elementos: solvente, combustible para aviones, agentes de limpieza. Recuerden que hablábamos de los productos de uso doméstico. Eh, Bien, con respecto a los halogenados, se usan en la industria como disolventes, desengrasantes, como algunos barnices y pinturas. Son liposolubles y esto hace que se absorban rápido por vía digestiva, ¿sí? En el caso de que el paciente lo ingiera, tienen la particularidad de absorberse rápido por tener esta particularidad. Por eso les decía en las generalidades que es importante saber su estructura y su fórmula química, porque ahí vamos a entender un poco más hacia dónde va la clínica del paciente intoxicado con cada uno de estos hidrocarburos. A mí siempre me gusta ponerles ejemplos gráficos de en dónde se van a poder encontrar este tipo de tóxicos, de qué manera están expendidos y cómo los van a ver, porque muchas veces es lo que les va a traer el paciente y muchas veces es lo que ustedes pueden referir para que el paciente, para facilitar la anamnesis y para que el paciente pueda explicarles qué fue realmente lo que pasó, ¿sí? O con qué trabaja, o qué fue lo que manipuló, o demás. Si está en condiciones de hablar, ¿no? Si no, la anamnesis va a ser con algún familiar o tutor. Les había dicho en el principio de la clase que podíamos encontrar los líquidos o gases según estados de temperatura y presión. En este caso los líquidos, fíjense que ahí les pongo las imágenes de algunos envases: querosén, benzina, thinner, y fíjense que están, siempre recuerden, insisto, en la clase de emergencias químicas ya van a ver de los tipos de etiquetado. Y con los gases, lo mismo, ¿sí? Generalmente de acuerdo al color del tanque de gas, nos estamos refiriendo a un tipo de gas u otro. En este caso les puse butano, metano y creo que tienen propano por ahí abajo, ¿sí? Para que vean más o menos cómo se expenden estas sustancias. Bien, en este caso estamos hablando de los alifáticos, ¿sí? Recuerden que los alifáticos habíamos dicho hace unos minutos que eran querosén, nafta, aguarrás, thinner, los combustibles, los removedores, que tenían esta baja tensión superficial y que facilitaban la aspiración en el paciente. Entonces, vamos. Recuerden que la intoxicación puede ser por inhalación, por ingestión, por contacto cutáneo, suele dar irritación y demás, pero bueno, nos vamos a centrar siempre en lo más relevante. Como todo tóxico, ¿sí? Que se ingiera, va a generar irritación gastrointestinal, diarrea con heces brillantes por el tipo de sustancia, suele tener olor a hidrocarburo bastante característico, náuseas, vómitos, siempre el cuadro gastrointestinal en cualquier ingestión tóxica va a estar presente. En el caso de que se aspire, bueno, tos, difonía, espasmo bronquial, este aliento a hidrocarburo, y lo más importante, que esto es pregunta de examen, es la neumonitis química, ¿sí? La lesión característica, la más temible y esperable en lo que es la ingestión por hidrocarburos y principalmente alifáticos, es la neumonitis química, ¿sí?
Bien, bueno, como contacto cutáneo, la famosa dermatitis ampollar, atópica, puede dar edema de conjuntivas, perdón, fotofobia. En el caso de que haya inhalación, eh, puede haber parálisis y caída ciliar, descarga de mucus. Tienen la particularidad, esto quizás es un poco fino, pero tienen la particularidad de generar pérdida de gamma A de superficie, y eso hace que predisponga al paciente a infecciones, ya les avisé, a infecciones bacterianas recurrentes, ¿sí? Entonces, en contexto, si tenemos un paciente que trabaja quizás expuesto a este tipo de hidrocarburos, pongamos que accidentalmente hizo una ingesta de querosén y que terminó con una neumonitis química, internado en UTIM. Por esto, tengamos en cuenta que puede tener infecciones, neumonías a repetición. Bien, obviamente depresión del sensorio, coma, convulsión y puede terminar en la muerte claramente. Todo esto estamos hablando de una intoxicación aguda. Ahora, recuerden también que podemos estar hablando de personas que están expuestas de manera crónica a esta sustancia. Entonces, lo que vamos a hacer para su estudio es dividirlos en etapas, ¿sí? Primera, segunda y tercera etapa. En la primera etapa, las manifestaciones clínicas son un tanto inespecíficas, ¿sí? El paciente empieza con astenia, fatiga, tiene una tendencia depresiva, está muy letárgico. Si uno no tiene en cuenta el antecedente, podría llegar a pensar en un hipotiroidismo, como para que tengan una noción. Cuando encontramos una segunda etapa, quizás un poco más avanzado, en donde empezamos a ver alteraciones de la conducta, puede referir quizás un familiar que lo encuentra distinto, con cambios de carácter que ya no es el mismo, ¿sí? O quizás raro, pero él mismo referirse así. Rasgos neuróticos, trastornos psicomotores, ¿sí? Ya empiezan a haber alteraciones, si es que se lo llegan a pedir, en el electroencefalograma. Terminamos con atrofia cortical, ¿sí? Eso da un síndrome demencial, todo lo que ya conocen de neuro. Bien. ¿Qué es lo que vamos a pedir? Obviamente, un RX de tórax, ¿sí? Porque tenemos que ver si este paciente se aspiró o no. Antes de la primera hora, lo que podemos llegar a ver es un refuerzo de la trama y exudados algodonosos confluentes, ¿sí? Pero siempre tienen que tener en cuenta el RX de tórax a la hora de este tipo de intoxicación, no sea cosa de que el paciente todavía no tenga clínica todavía no tenga clínica respiratoria y se pudo haber aspirado. Un RX de abdomen, en donde vamos a ver una distensión gastrointestinal. Sí, suele haber una película delgada que se ve entre la cámara de aire gástrica y el contenido digestivo, porque se repelen las sustancias, ¿sí? Y en el laboratorio, obviamente gases en sangre, vamos a ver deshidratación, compromiso de la hematosis, por este compromiso pulmonar, y bueno, las complicaciones neumónicas y las alteraciones de los electrolitos por la propia deshidratación, puede entrar en acidosis y demás. Bien, ¿qué vamos a hacer? Como la mayoría de los abordajes en toxicología depende del tiempo también. Entonces, en el caso de que la ingesta haya sido reciente, vamos a evitar el vómito, ¿sí? No vamos a hacer vómito provocado, ni vómito inducido, ni nada por el estilo. Se recomienda mantener al paciente en ayunas al menos por 4 horas, ¿sí? En el caso de que haya signos de hipoxia, en el paciente desaturando o con clínica respiratoria, administramos oxígeno humedecido. Tiene que estar con monitorización cardíaca, están contraindicados los adrenérgicos, ¿sí? Para lo neurológico nada más que tratamiento sintomático, así se pone quizás un poco excitado, ya saben, antipsicóticos, haloperidol, eso se verá. Siempre tratar de probar la tolerancia digestiva, tratar de que el paciente pueda empezar a tolerar la vía oral. Y bueno, en el caso de que haya tenido contacto cutáneo, vamos a retirar la ropa, tratando de evitar el recontacto de la sustancia con la piel, lavar con agua y jabón neutro, se dice hasta que desaparezca el olor, ¿sí? Pero siempre lo ideal es que
tengamos esa exposición de agua por al menos 15 minutos. En el caso de que la ingesta haya sido masiva, siempre hay que tener en cuenta lo que es vía aérea y estado neurológico del paciente, intubar al paciente y hacer un lavado, ¿sí? Bien, vamos a ir ahora con los hidrocarburos aromáticos. Hasta ahora habíamos hablado de los alifáticos. Vamos ahora con los aromáticos. De los aromáticos nos vamos a centrar principalmente en tres, que son el benceno, el tolueno y el xileno. Recuerden que estas sustancias también eran las que podrían ser tomadas como de abuso. Bueno, benceno, por una cuestión de practicidad, yo les partí la diapositiva en intoxicación aguda crónica y la toxicovigilancia, ¿sí? Recuerden que era este umbral máximo de exposición a la cual podían aparecer los mínimos efectos adversos y nosotros teníamos ciertos marcadores para buscar en el paciente, en el laboratorio del paciente y saber qué conducta tomar, ¿sí? Entonces, benceno, hidrocarburo, perdón, ahí estamos. Hidrocarburo aromático, intoxicación aguda. Bien, generalmente este tipo de intoxicación, o la mayoría de las veces, es por vía inhalatoria, ¿sí? Piensen a un paciente exponiendo el rostro, ¿sí? Ante el benceno. ¿Por qué se los digo? Porque decimos vía inhalatoria y aparece irritación de la conjuntiva, por eso tengan en cuenta ese contexto. Generalmente va a generar, bueno, irritación, ¿sí? El aliento es típico, cefalea, náuseas, vómitos, vértigo, depresión del sensorio, suele actuar bastante rápido en el sistema nervioso central, ataxia, convulsiones, arritmias, esto puede terminar en fibrilación ventricular y coma, ¿sí? ¿Cuál es el manejo? Siempre es retirar al paciente del ambiente, cambiarle la ropa en el caso de que haya tenido exposición cutánea, recuerden el oxígeno humidificado, el monitoreo cardíaco continuo y el manejo sintomático del cuadro neurológico, ¿sí? En el caso de que tengamos una intoxicación crónica, el comienzo es más insidioso, recuerden lo de las 3 etapas. Después de años, el benceno particularmente, y esto es pregunta del examen de residencia, empieza a generar depresión de la médula ósea hematógena, ¿sí? De cualquiera de sus series, suele dar pancitopenia. Alteraciones psiquiátricas y cardíacas, también puede dar alteraciones, acá no está puesto, pero lo tienen en la bibliografía, suele dar alteraciones renales también. Esta mielodisplasia puede progresar en una médula celular, y generar mielomas también, ¿sí? ¿Cómo va a ser la toxicovigilancia? Cada 6 meses en estas personas se puede determinar fenol en orina, ¿sí? Hasta 45 miligramos gramo de creatinina en laboralmente expuestos y hasta 20 miligramos en no expuestos, ¿sí? Ese va a ser nuestro umbral. Otra de las cosas que también podemos buscar es sulfatos orgánicos en orina. Deberíamos tener menos de 50% de sulfatos urinarios totales, y el hemograma obviamente con recuento de plaquetas, podemos hacer desde el lazo, tiempo de coagulación, sangría, todo lo que es coagulograma, y bueno, eventualmente alguna PAMO o algún otro estudio que sea necesario. Seguimos con el tolueno, lo mismo, intoxicación aguda crónica y la toxicovigilancia, ¿sí? En la intoxicación aguda, en este caso, en el inhalado, ¿sí? Les pongo la imagen referencial para que se acuerden que es una sustancia de abuso, puede producir náuseas, vómitos, irritación conjuntival, recuerden el aliento típico, hay un cuadro neurológico con excitación psicomotriz, taquilalia, el paciente suele tener inquietud motora, mareos, vértigo, puede presentar ataxia, confusión, convulsiones, ¿sí? Actúa bastante rápido en lo que es sistema nervioso central y va a dar toda esta clínica de excitación psicomotriz, medio cerebeloso, ¿sí? Que evoluciona en convulsiones después. Sensibiliza al miocardio a los adrenérgicos, por eso en un primer momento, cuando empezamos a hablar de la clínica, dijimos que no íbamos a utilizar adrenérgicos en estos pacientes, ¿sí?
puede generar paros, arritmias y demás. Alteraciones metabólicas, obviamente siempre tienen que pedir en estos pacientes gases, la mayoría de los pacientes, pero bueno, para que lo recuerden, y lo que es el perfil ácido-base. Va a haber acidosis metabólica hiperclorémica, ¿sí? Vamos a tener acidosis tubular renal, suele dar hipocalcemia, hipofosfatemia, hipoglicemia, ¿sí? La exposición crónica, lo mismo, generalmente es un poco inespecífico, pero vamos a tener este medio síndrome cerebeloso, el paciente está ansioso, tiene temblores, esta alteración de la conducta, medio una alteración cognitiva también. Recuerden del tolueno la miocardiopatía, la disfunción hepática y principalmente la tubulopatía renal proximal. ¿Sí? Hay acidosis tubular renal, no es necesario que nos metamos en qué tipo de acidosis tubular, pero sepan que tiene afectación de esos órganos. ¿Sí? Hay un metabolito intermedio, que es el ácido benzoico, que puede generar gastritis, así que eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Cómo va a ser la toxicovigilancia? Depende de que estemos en una exposición aguda o en una exposición crónica. En una exposición aguda vamos a buscar ácido hipúrico en orina, ¿sí? Es positivo en una concentración superior a 2,5 gramos de creatinina, y lo que hay que hacer en ese caso es retirar como siempre al paciente de la fuente, ¿sí? En el caso de la exposición crónica, vamos a dosar ácido hipúrico, pero en cifras superiores a 2,5. Esto hace que ya vayamos a revisar las medidas de protección de nuestro trabajador, ¿sí? Recuerden, una vez más lo repito, en la clase de emergencias químicas hablamos un poco de esto, pero recuerden que todos los trabajadores deberían tener su uniforme, ¿sí? Y sus elementos de protección correspondientes de acuerdo al tipo de sustancia a la que estén expuestos, ¿sí? En este caso, si vemos un paciente que puede llegar a estar expuesto al tolueno, medimos ácido hipúrico en orina y tenemos valores superiores a 2,5, ya nos tendría que hacer ruido si se está manipulando bien la sustancia o no, si están utilizando bien o manejándose bien con lo que son los elementos de protección. ¿Qué vamos a hacer? Se revisa eso y se vuelve a controlar en 9 días. Si vuelve con el mismo dosaje de ácido hipúrico, hay que sacar al paciente de la exposición, ¿sí? Siempre controlar función hepática, renal y cardíaca. Bien. A ver si pasa. Bien, seguimos con el xileno. Del xileno lo que tienen que saber es que es un irritante por contacto, ¿sí? En el caso de que haya ingestión puede generar hemorragia digestiva, en el caso de que haya inhalación, depresión del sistema nervioso central. Más o menos todos actúan igual porque derivan de un mismo compuesto, pero hay ciertas cosas que los distinguen los unos de los otros, ¿sí? Como siempre, en el caso de que haya habido contacto cutáneo, vamos a retirar la ropa, vamos a lavar la piel, vamos a descontaminar, se puede poner ranitidina por esto del cuadro gastrointestinal, y oxigenación suplementaria con oxígeno humidificado. En el caso de que tengamos una intoxicación crónica, vamos a tener dermatitis con agrietamiento de la piel, ¿sí? Eso es bastante característico, encefalopatía, hay cefaleas, déficit de atención, está la habilidad emocional también, hay hipoquinesia, tenemos hepatomegalia con aumento de las transaminasas, el sedimento urinario también es patológico y el tratamiento en este caso es sintomático, ¿sí? ¿Cómo es la toxicovigilancia? En este caso vamos a medir ácido metilhipúrico. Recuerden que en el anterior, en el anterior era ácido hipúrico. Tolueno, ácido hipúrico, xileno, ácido metilhipúrico. En este caso debería estar superior a 1,5, ¿sí? Para que ya nos haga ruido. Lo que se va a hacer es, cada 6 meses, al finalizar la jornada laboral, se va a buscar microhematuria y albuminuria, ¿sí? Por eso decíamos lo del sedimento urinario patológico. Anualmente se va a evaluar todo lo que es el estado psicológico y neurológico del paciente, y si el valor si el valor es patológico, lo vamos a volver a evaluar dentro de 15 días después de reforzar las medidas de protección. En el caso del tolueno,
lo volvíamos a evaluar a los 9 días. Ahora, en el caso del xileno, lo vamos a volver a evaluar a los 15 días. ¿Sí? Si nuevamente elevado, se retira el paciente de la exposición. El xilol, que es un derivado del xileno, se utiliza en todo lo que es la industria de caucho, ¿sí? Y, a ver, ahí estamos, se me había tildado el programa. En la industria de caucho y de algunos cueros, por eso les puse a este señor, que probablemente estaría utilizando xilol para manipular cuero. Bien, vamos a seguir con los hidrocarburos halogenados. En este caso habíamos mencionado a 3, que es el cloroformo, el tetracloruro ¿sí? de carbono y el diclorometano. Miren acá cómo aparecen los pictogramas, en este caso de que el diclorometano, quizás, no sé en qué orden tienen las clases, pero quizás si ya tuvieron la clase de emergencias químicas, acá vemos que es potencialmente cancerígeno y que genera una intoxicación aguda. Esto en el sistema globalmente armonizado de etiquetado debería estar en absolutamente todas las sustancias que pueden llegar a ser nocivas para el organismo, ¿sí? Siempre van a encontrar estos pictogramas. Bien, vamos a hablar un poquito de ellos. Bien, vamos a nombrar algunas de las cosas características de cada uno, ¿sí? Bien. Bien, el tetracloruro de carbono entonces es una sustancia que no ocurre naturalmente, sino que hay que procesarla y generarla, ¿sí? Se suele utilizar como anticongelante, desengrasante, como plaguicida también. Tengo entendido que actualmente está en desuso, ¿sí? Por su alta toxicidad. Eh, Sería quizás un poco raro de ver, pero bueno, puede suceder. Bien, generalmente o principalmente su vía de ingreso es la respiratoria, ¿sí? Se va a concentrar en tejido adiposo, parte se va a eliminar por pulmón y parte se va a metabolizar en el hígado. Esto va a generar hepatotoxicidad, ¿sí? Altera todo lo que son lipoproteínas, produce degeneración grasa, necrosis centrolobulillar y insuficiencia hepática. Otra cosa que vamos a tener también es necrosis tubular aguda, generalmente a la semana. El tetracloruro de carbono se puede determinar en sangre, ¿sí? Y en el caso de hacer un RX, se va a ver radioopaco. Vamos con el cloroformo. Al cloroformo antiguamente se lo utilizaba como sedante, ¿sí? Hoy en día en donde más se ve es en las tintorerías que se lo utiliza como desengrasante, ¿sí? Es un neurodepresor, puede ser, puede entrar en el organismo mediante cualquier vía, ¿sí? Y su exposición crónica va a generar hepatotoxicidad. Tiene un bajo nivel de seguridad, ¿sí? Esto quiere decir que ante pequeñas exposiciones ya vamos a tener una clínica importante e incluso la muerte del paciente. Generalmente al tercer día suele verse un pico de transaminasas y cercano antes vamos a tener falla renal, ¿sí? El tratamiento es de sostén, pero bueno, sepan que es un neurodepresor importante que puede encontrarse dentro de lo que es esta industria de las tintorerías o como desengrasante en productos de uso doméstico, que tiene un bajo nivel de seguridad, afecta hígado y riñón. Bien, y vamos a seguir con el diclorometano. Se lo utiliza como removedor también, a veces suele estar en presentación de algunos aerosoles, genera una depresión directa del sistema nervioso central, los 3 son neurodepresores, se va a metabolizar en el hígado, ¿sí? A monóxido y dióxido de carbono. Generalmente se dice que a la media hora el paciente empieza con cefalea, náuseas y letargia, y bueno, vamos a tener un franco deterioro neurológico. Hay niveles elevados de carboxihemoglobina, ¿sí? Como si fuese una intoxicación por monóxido, pero bueno, claramente va a ser en otro contexto. Se puede llegar a considerar el lavado gástrico con el diclorometano, pero bueno,
quizás hay algunas disquisiciones. Los 3 tienen la característica de tener un aroma dulzón, ¿sí? Así que esto puede llegar a confundir a la persona que está expuesta a los mismos y pensar que no puede llegar a ser nocivo. Les digo esto porque generalmente los productos de uso doméstico o este tipo de sustancias, además del etiquetado reglado que deberían tener, suelen tener un color distintivo y un olor característico adicionado adrede para que uno pueda llegar a dimensionar que está ante una sustancia potencialmente tóxica. ¿Sí? Generalmente estos hidrocarburos suelen tener como un aroma dulzón y eso puede llegar a confundir al paciente. Bien, para terminar, les dejo, ahí estamos, el famoso desastre del Exxon Valdez, ¿sí? Que fue un derrame de petróleo provocado por el Exxon Valdez, que era esta embarcación que ven en la foto. Bueno, esto pasó en el 89, tenía una carga de 11 millones de galones, es decir, 41 millones de litros de petróleo. Pasó en Alaska y virtió, digamos, en lo que es mar 37.000 toneladas de hidrocarburo, afectando obviamente a toda la flora y la fauna de este pobre mar y a los habitantes aledaños del lugar. Como para que puedan dimensionar todo lo que hace un poquito de hidrocarburo, imagínense 37.000 toneladas, es una locura, fue un desastre bastante reconocido. Siempre aplicamos algo de casos históricos en lo que es toxicología para que lo tengan presente. Bueno, acá se cuenta un poco cómo fue. Fue el segundo mayor derrame petrolífero en lo que es la historia de Estados Unidos. Obviamente miles de millones de especies, diría yo, se vieron afectadas de la flora y la fauna del lugar. Dañó 2.000 kilómetros de costa más allá de donde estaba, bueno, aves acuáticas, pájaros, nutrias y demás. Nada, fue enviado para su desagüe en el 2012 y aún desde aquel momento el ecosistema no logra recuperarse de este accidente. Bien, hemos terminado. Eso es todo. Ya saben que cualquier cosa pueden escribirme a mí o a cualquiera de los docentes por cualquier inconveniente. Tengan presente los datos que remarcamos y eso es todo. Cualquier duda, me escriben.